y Señor de señores. Padre, en esta mañana te damos toda la honra, toda la gloria. Bendecimos tu santo y bendito nombre. Esta mañana, Señor, venimos con un corazón dispuesto a darle lo mejor, Padre mío. Padre, sentimos tu presencia en esta mañana y eso es muy regocijante, Señor, que sintamos la presencia viva del Espíritu Santo. Así, amados hermanos, damos la más cordial bienvenida nuevamente a la iglesia y a los hermanos, la familia, las personas que nos escuchan, que nos sintonizan a través de estas redes sociales. Sean todos benditos del Señor. Reciban el saludo del pastor Edison de la iglesia misionera Peña-Torel. Sean benditos donde sea que se encuentren. Y hacemos una oración para entregar esta palabra que viene del cielo hacia la iglesia de Cristo. Padre, en esta mañana nuevamente te doy gracias. Gracias, Señor, por este día maravilloso. Gracias, Señor, porque has permitido que estemos nuevamente como a ti te place, como conforme a tu palabra, que tú te pones gozoso y contento cuando ves a tu iglesia, ves a los hermanos juntos y en armonía, Señor. Aquí hay un pueblo, Señor, que ha creído y sigue creyendo en tu palabra. Y tú donde estás en este momento, en ese lugar, también recibe la presencia del Señor. Recibe la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Siéntete cómodo, acomódese con la familia y prepare su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Guíanos, ayúdanos, Espíritu Santo, a hablar tu palabra por tu poder. Que no sean mis palabras humanas, Señor, sino palabras que salgan del Espíritu Santo de Dios para entender tus propósitos divinos de lo que has preparado este día para este pueblo, Señor, y para todos aquellos que esta mañana también nos ponemos en comunión de espíritu donde sea que te encuentres. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, poderoso Espíritu Santo de Dios. Bien, mis amados hermanos, hoy tenemos una palabra muy bonita, muy que está en sintonía con estos tiempos. Creemos que la Iglesia de Cristo está llamada en estos tiempos a pregonar los principios divinos por los que Cristo vino a la tierra. Él vino con un solo propósito. Él vino por la salvación del hombre. Porque sabemos que el hombre había perdido esa comunión con su Señor. Por el pecado se extravió y perdimos esa comunión. Y nuestro amado Señor Altísimo no tuvo otro paso que dar que entregar a su único Hijo, a su amado Hijo Jesucristo, el mismo Dios encarnado, para que a través de Él, del sacrificio de ese Hijo, pudiera nuevamente reconciliar al hombre de su naturaleza caída en la comunión con su Creador. Por eso creemos que en estos tiempos tenemos que hablar mucho acerca de la salvación, porque ya nuestro Señor Jesucristo está muy pronto a venir por su iglesia, a venir por los redimidos, a venir por ese remanente que se ha mantenido fiel hasta el momento. Por eso el tema de esta mañana lleva por título: tú necesitas la salvación. Tú necesitas la salvación. Y conforme desarrollemos esta enseñanza, vamos a ver qué importante es la salvación. Y qué importante también es que a través de la salvación el Señor nos da dos peticiones para reforzar esa salvación. Y esta mañana tú vas a tener el privilegio de saber cuáles son esas alternativas que Dios también pone paralelamente a tu salvación. Porque aquí todos creemos que somos salvos por fe, ¿verdad? Creemos que todos recibimos la salvación de parte del Señor. Pero para asegurar la salvación, hermanos, necesitamos dos puntos claves que están en la palabra del Señor, precisamente. No lo inventé yo, está en la palabra. Y hoy vamos a ver qué dice el Señor referente a eso. Gloria a Dios. Uno de los temas más importantes de la Biblia, si no el más importante, es acerca de la salvación de la humanidad.
Desde Génesis hasta el último libro, Apocalipsis, este tema de salvación está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y ahí se nos presenta muchas veces a través de símbolos, a través de sacrificios y de profecías que nos hablaban de un Mesías, sombra y figura, de alguna manera, que prefiguraban lo que iba a suceder en el plan de salvación de Dios a través de ese Mesías. Ya en el Nuevo Testamento, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, tomó un cuerpo de hombre y se reveló a la humanidad en ese plan de salvación para morir en la cruz. El tema principal de la Biblia, amados hermanos, es el tema de la salvación. Ese es el fin de la enseñanza. Obviamente que hay muchas cosas que presentan el poder de Jesús. Hay muchas cosas que presentan milagros de Jesús. Y eso está bueno. Es muy bueno, porque eso representa el poder de Dios. Pero casi todo el plan que está en la Biblia es referente a la salvación. Porque Él vino para eso, para salvarnos, para redimirnos, para levantarnos, para limpiarnos de toda condenación de la que estamos andando. Derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Eso involucra la salvación del hombre. Entonces, amados hermanos, encontramos pues que el tema principal es la salvación. Y en el libro de Romanos, estaba viendo esta semana, en el libro de Romanos es un libro que pone mucho énfasis en lo que es la salvación. Dios hizo para salvarnos un plan para que nosotros podamos alcanzar esa salvación que Dios ha dado, y los efectos y los resultados que tiene la salvación en la vida del hombre, tanto en su vida interior, en su corazón, como también en su vida social. Pero antes de empezar Romanos, que es el libro que nos sirve esta mañana de guía, necesitamos hablar sobre esa necesidad del ser humano, que es la necesidad de la salvación. La gente, amados hermanos, por lo regular, cuando llega a la iglesia, viene buscando a Dios, pues viene porque piensa que tiene una necesidad, y obviamente viene por una necesidad, y está buscando que esa necesidad sea suplida. Pero muchos de ellos piensan que su principal necesidad es que se le dé la solución en el aspecto económico, que es solución en la salud, solución en un problema con los hijos, el problema familiar. Pero cuando llegamos poco a poco a la presencia de Dios, nos damos cuenta que el Señor nos confronta, no con esos problemas, no con las circunstancias que vives. Él te confronta con la necesidad más grande que tiene el ser humano, que es la necesidad de la salvación. Permíteme ponerte un ejemplo bien claro, un ejemplo real. Nosotros por lo general, ¿cuándo vamos al médico? Obviamente cuando nos sentimos mal, sentimos un malestar y que tenemos una necesidad de recurrir a un médico para que nos dé un diagnóstico de dónde proviene ese mal, ¿verdad? Vamos en busca de un remedio. Pero la pregunta es, si una persona que se siente bien va al médico, por lo regular, no, ¿verdad? Porque dice, estoy bien, yo no tengo necesidad, pero ocurre que a veces hay enfermedades traicioneras que, aunque no se manifiesten con síntomas, están dentro de la persona, como hoy, por ejemplo, muy de moda esa palabra, asintomáticos, como esta famosa pandemia, este virus. Gente que aparentemente no refleja esa enfermedad, pero lo tiene.
Y aparentemente está sana, camina, va y viene, pero tiene esta enfermedad, ¿verdad? No se manifiestan los síntomas, pero están dentro de la persona y la persona ignora que tiene esta enfermedad. Y aunque piensa que está sana, pues no lo está. ¿Y cuántas veces en ese descuido, lamentablemente, muchos pierden la vida? Porque cuando van a buscar al médico, ya la enfermedad ha avanzado tanto y ya el remedio ya no es suficiente y ya no funciona con ellos. De igual manera, eso sucede muchas veces con las personas que no buscan a Dios, porque no reconocen su necesidad de salvación. Muchas personas caen en este error. Ellos piensan que están bien, se sienten bien espiritualmente, porque dicen: yo no le hago mal a nadie, yo soy una buena persona, soy una persona responsable, soy un buen padre, soy una buena madre con mis hijos, soy honesto, soy honrado, amo a las personas, hago algunas obras de caridad y me siento bien. Pero la realidad es que estas personas desconocen que están enfermas espiritualmente y que necesitan la salvación. ¿Verdad que sí? Así es. Y para eso está la iglesia, para hablar de estas cosas. Gloria a Dios. La Biblia nos representa, mejor dicho, nos presenta un caso muy especial. Antes de empezar con nuestro estudio de Romanos, tenemos que entender esa necesidad de salvación, porque de eso habla el libro de Romanos. Pero antes de entrar ya en ese libro de Romanos, yo quiero presentarte en el libro de los Hechos, justamente que te decía que lo tengas listo. En el libro de los Hechos, en capítulo 10, vamos a leer del verso 1 al verso 5. Usted lo tiene en la Reina Valera. Yo se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, porque está un poquito más explícito, un poquito más clarito, se entiende, se nota. Miren lo que dice Hechos 10, 1 al 5. En este versículo que acabo de decirle. Dice: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. 2. Él y toda su familia eran, miren, acá está una característica que decía que estamos hace un momento, les hablé. Dice: toda su familia eran devotos, temerosos de Dios, realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Verso 3. Un día como a las 3 de la tarde tuvo una visión. Cornelio tuvo una visión. Vio claramente un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. Verso 4. ¿Qué quiere, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Y mira lo que dijo el ángel: Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Versículo 5. Y le dice el ángel: envía de inmediato, a algunos hombres a Jope, para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Como ven, amados hermanos, ven la característica de Cornelio, características como que tenemos algunas personas y creemos que por eso esas características, esas virtudes, estamos salvos y no necesitamos más. Y aquí el Señor le dice: el Señor, Cornelio, ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Pero le dice inmediatamente: ¿sabes qué? Envío un hombre que va a venir hacia ti. Ahí hoy vamos al capítulo 11, a continuación. Al capítulo 11, versículo 14, también en la Nueva Versión Salud Valera. Capítulo 11, versículo 14, dice así: él, o sea, el tal Simón,
Él te traerá un mensaje mediante el cual, a través de ese mensaje, ese evangelio, serán salvos tú y toda tu familia. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Una realidad de la que muchas veces no queremos aceptar. ¿Verdad? Ahí está la palabra de Dios. No lo inventé yo, ahí está la palabra. A veces creemos que por ser tan caritativos, tan benevolentes, por orar día y noche, ser muy devotos, ya estamos asegurados. Y no conocemos el Evangelio de salvación. Porque para eso vino Cristo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, Dios dijo de su Hijo el Mesías, a quien iba a enviar en Isaías capítulo 61. Él dijo: les traigo las buenas nuevas del Evangelio a Sion. O sea, Jesucristo venía con un plan de salvación que es precisamente del Evangelio. Por eso qué importante es que sepamos los mensajes del Evangelio de Cristo, porque esa nos hará crecer en nuestra relación con ese Dios eterno, nos hará crecer día a día en el conocimiento de quién es el Dios que estamos sirviendo nosotros y para qué vino, para qué envió a su Hijo a la tierra. No vino solamente para ver una película en Semana Santa, para lagrimear una semana por Semana Santa, porque tenemos costumbre de golpearnos el pecho solamente por Semana Santa, porque nos impactó la película que vimos, porque nos impactó una palabra, y después que pasa la semana, se acabó el golpe de pecho. Seguimos viviendo la vida que vivimos. ¿Esto por qué? Porque no hemos escuchado el Evangelio. No hemos continuado recibiendo mensajes del cielo. Esto, por ejemplo, es un mensaje que viene del cielo para tu vida. No es palabra de hombre, es palabra del Señor, extraídas del Evangelio de Cristo, para el conocimiento de la salvación de la humanidad. Amén. 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 Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Yo pregunto, ¿era un hombre devoto? Sí. Un buen hombre, sí. Tenía buenas obras, creía en Dios, oraba. La pregunta es, ¿era salvo? No, lamentablemente, no era salvo. ¿Por qué sabemos que no era salvo? Porque ahí dice, porque necesitaba que alguien viniera y le hablara palabras para que fuera salvo él y su casa. Por eso es importante que vengas a la casa de Dios a recibir un mensaje para tu vida y así conozcas lo que Dios quiere para tu vida. El venir a la iglesia no es un perder el tiempo, iglesia, hermanos. El escuchar este mensaje, familia, que estás ahí mirándome, este tiempo que estás tomando para escuchar esta palabra del Señor, no es perder tiempo, es crecer en el conocimiento de Dios y el plan que Él tiene para tu vida, en especial para estos tiempos finales, porque ya empezó la última parte del fin de los siglos, del fin de este mundo caído y pecador. Y es importante que sepas qué necesitas para ser salvo, qué necesitas para que seas salvo tú y tu casa. Es la palabra de Dios. Las buenas nuevas del Evangelio de Cristo es la que te va a levantar y te va a dar la salvación eterna. Dice la palabra que él necesitaba escuchar el Evangelio. Hermano, ni las buenas obras, ni ser buena persona, ni los ritos, ni las muchas buenas oraciones pueden salvar a una persona. Porque si fuera así, Dios no hubiera tenido que enviar y haber tenido que hacer el sacrificio más grande de enviar a su único hijo para que muriera en una cruz. Si el hombre tuviera otro camino de salvación, otra opción,
la capacidad de salvarse por sí mismo, Dios entonces no hubiera enviado a su Hijo Jesús. Si el hombre pudiera simplemente con obedecer los mandamientos recibir la salvación, aunque los mandamientos ya estaban desde Moisés. El pueblo tenía los mandamientos, pero Dios así envió a Jesús, porque Él es el Salvador y solamente hay salvación a través de Él. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, hermanos! Ya estaban los mandamientos. ¿Sería que eso era suficiente? ¿Honrar los mandamientos? Eso era bueno. Pero había que enviar a uno que hiciera sacrificio por nosotros, Jesucristo. Porque el hombre, amados hermanos, necesita para ser salvo, uno, escuchar un mensaje que se llama el mensaje del Evangelio. Dos, el hombre necesita creer en ese mensaje. Y tercero, el hombre tiene que tomar una decisión en la tierra con respecto a Jesucristo, el Hijo de Dios, que partió la historia de la humanidad en dos, en un antes y en un después. Aleluya, gloria a Dios. Solamente en Jesús hay salvación. Si no, veamos lo que dice Hechos, se lo voy a leer. Hechos 4:12. Dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. No hay un santo, no hay una santa, no lo hay. No es María, no es San Pancracio, San Crisóstomo, no, mi hermano. En Él no hay salvación, solamente en Jesucristo, el Dios hecho hombre. Aleluya. El mensaje de Romanos, hermanos, del libro de Romanos, nos habla de su necesidad. Tú necesitas la salvación. Y Dios ha diseñado un plan para ello. Y no puedes ser salvo fuera de ese plan, porque Él es Dios. Entonces quiero que vayamos pues al libro de Romanos. Ahora sí, empecemos ya a leer Romanos. El libro de Romanos. Después de Hechos viene Romanos. O sea, a continuación de Hechos, continúa usted, viene el libro de Romanos inmediatamente. En el capítulo 1, vamos a leer del 1 al verso 7 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Capítulo 1, del versículo 1 al versículo 7. Empezamos leyendo el primer capítulo, el primer versículo. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. 2. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Paremos ahí en todo el versículo primeramente. Paremos ahí. Me gusta mucho, hermanos, cómo comienza esa carta. Porque Él se describe a sí mismo como ¿qué? Como siervo de Jesucristo. La palabra siervo, amados hermanos, quiere decir esclavo. Esclavo de por vida, esclavo. Y esa palabra suena especial mucho más ahora que estamos interesados en títulos. La gente anda mucho en busca de reconocimientos. Y entre más título, se siente mejor. Le gusta que le digan doctor, gerente, arquitecto. Ahora los vendedores que no quieren que le digan vendedores, ¿saben cómo quieren que le digan? Asesor comercial. ¿Qué le parece eso? Títulos que engrandecen el ego de la persona. ¡Qué tremendo! Y en medio de una sociedad que busca títulos, reconocimientos, Pablo se considera, se reconoce como un siervo de Jesucristo. Un esclavo que había vivido antes del pecado, un esclavo de la religión, esclavo de sí mismo, porque finalmente todos en la tierra, amados hermanos, somos esclavos de algo o de alguien, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Sí o no es así? Todos somos esclavos de algo
No digamos que no. Todos somos esclavos de algo. Miren. Hay gente que es esclavo del dinero. Su amo es el dinero. Es esclavo de su trabajo. Se desvive en el trabajo. Vive en el trabajo. A su casa llega solo como un hotel a dormir. Y el siguiente dale en el trabajo. Esclavo del trabajo. El trabajo es su amo y señor. No digo que es malo el trabajo, pero de esa manera te esclaviza, ¿no, hermano? Con ese pensamiento. Hay gente que es esclavo de sus preocupaciones. Vive tan preocupado, tan afanado, tan afligido, que si no se aflige, se siente mal. Si no hay preocupación, se siente mal. Porque se acostumbró a esa vida. Se ha vuelto esclavo. Deseamos llamando preocupación, afán. O esclavo de un vicio, de algo que le domina. Pero Pablo dice, soy un esclavo de Jesucristo, un siervo de Jesucristo. ¿Cuántos son siervos en esta casa? Solo 2, 3 son siervos. El resto no sé. Dice la palabra del Señor. Dice acá también continuando. Hemos visto que Pablo se conoce como siervo. E inmediatamente dice, llamado a ser apóstol. ¿Qué le parece esto, hermano? Hoy que estamos acostumbrados a escuchar grandes, entre comillas, apóstoles del siglo XXI, donde escasean pastores, ya no hay pastores, ya no hay. Ahora hay apóstoles por diestra y siniestra, títulos. Pero te voy a traer también un mensaje bonito para tu vida, por la palabra. Dice el apóstol Pablo, soy siervo de Jesucristo, y esto es para él también, porque ya que eres siervo, eres llamado a ser apóstol. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¿No te contenta eso? Ser un apóstol. O sea, no es solamente de aquellos de cuello y corbata, grandazos, que van en limusina, en avión. Tú también eres llamado a ser apóstol de Jesucristo para la gloria del Padre. Porque ¿quién es un apóstol? Amado hermano, apóstol significa enviado, significa comisionado, significa estar en una misión. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? ¿Y ustedes qué son? La iglesia, por tanto, son apóstoles. Ahora, ¿entiendes? ¿Entiendes, iglesia, lo que eres? Ante los ojos de Dios, no ante los ojos de los hombres. Los hombres pueden poner todos los títulos que quieran. Es ante los ojos del Dios eterno. Eso debe importarte a ti. ¿Cómo te ve Dios a ti? No como el hombre te ve, como la fama te ve. No, no, hermano, eso no. Es como Dios te ve en ese llamado. ¿Estás haciendo tu comisión? ¿Estás haciendo tu misión? Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que fueron llamados por Dios con una misión? Yo he dicho muchas veces a ustedes, ustedes fueron llamados con un propósito. Fueron llamados con una misión. Y aquí me está reafirmando lo que muchas veces le he dicho a ustedes. Gloria a Dios. Porque miren lo que dice, para reforzar un poquito más esto de los apóstoles. Miren lo que dice 2 de Corintios, se lo voy a leer también, para que tengan sentadito y no se me distraigan. 2 de Corintios 5:20 dice así, algo poderoso, hermano, algo poderosísimo para tu vida, y te vayas contento esta mañana, sabiendo, reconociendo quién eres tú ante los ojos de tu Señor. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Te imaginas, iglesia? Dios rogando por medio nuestro. ¿Por qué? Porque somos sus embajadores. ¿Quién es un embajador terrenal?
un diplomático de carrera que representa al presidente de una nación. Pero no te hablo de ese político. Yo te hablo como Dios te considera. Un embajador, una embajadora. Bendito el nombre del Señor. Para que roguemos a la gente, o sea, evangelicemos a la gente en el nombre de Cristo, que la gente se reconcilie con Dios. Eso es lo que somos. Esa es nuestra misión. A esto fuimos enviados, a esto fuimos comisionados. Somos embajadores. Ya tienes títulos: apóstol y embajador de Cristo. Qué poderoso. Somos enviados con una misión de reconciliar a la gente con Dios. ¿Cuántos quieren que la gente llegue a Dios? Creo que todos. Nosotros hemos empezado por esta familia que no está aquí precisamente, que está muy lejos, está en otro país. Hemos empezado a tomar conciencia de nuestra misión como iglesia, de nuestra misión como siervos, nuestra misión como embajadores de Cristo. Hemos tomado muy a conciencia de lo que Dios nos ha llamado. Y yo creo que esta mañana te vayas tú con esa misión sobre tu espalda, sabiendo a qué viniste a ser parte del cuerpo de Cristo. Eres un apóstol, eres un embajador de Cristo. Él te está confiando que tú harás un papel muy importante en la tierra, representándolo a Él. Mire, hermano, la responsabilidad que tenemos. Cuídate. Esto no es un juego, hermanos. Esto no es para que hoy escuches y no te olvidas. No, es para que lo tengas presente. ¿Quién eres tú ante los ojos de Dios? Él te ha dado un cargo, te ha dado una posición en el reino, y tienes que tomarlo eso de la mejor manera, porque de eso, dice la palabra, un día daremos cuenta. ¿Qué hiciste con tu posición que te di? ¿Qué hiciste? ¿A quién le hablaste? ¿A quién reconciliaste? No es cuestión de pasar por la iglesia y pasar. Es cumplir una misión. Para eso Cristo fundó su iglesia. Para eso. Por eso dijo: cosas mayores harán ustedes. Hermanos, piénsenlo bien. Venir a Cristo no es un juego. Venir a Cristo no solamente es venir y cantar y los ver y vamos. No, hermano. No es eso. Tienes un lugar en el corazón de Dios, y de él un día daremos cuenta en el tribunal de Cristo. Cuidado, tómalo con mucha responsabilidad, con temor y temblor, con mucha reverencia a esta palabra que estoy hablando. Gloria a Dios. Así dice el libro de Romanos. Luego continúa en ese mismo capítulo, en este versículo 1 dice también la palabra del Señor, que fuimos siervos, apóstoles, y también nos dice apartados, gloria a Dios, para el evangelio de Dios. ¿Qué significa un apartado? Para anunciar el evangelio, ese evangelio que nosotros entendimos que es importante, porque ese evangelio tiene poder para salvación. Se lo reafirmo. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 1:16? Dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Por eso es que es importante que Cornelio, como le digo al comienzo, necesitaba el evangelio para ser salvo, él y su casa, y no por buenas obras. Aleluya. Estás aprendiendo cosas buenas esta mañana. Gloria a Dios. Porque es poder para salvación. Eso dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, es decir, al creyente y al no creyente también. O sea, no puedes decir soy creyente y estás happy, no. A mí la palabra que tiene que llegar aquí también. ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias. ¿Y en qué consisten las buenas noticias? Número 1,
La buena noticia consiste en que Dios nos ama a pesar de ser pecadores. Qué tremendo. La buena noticia es que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, ocupando el lugar que nosotros merecemos. La buena noticia es que Dios nos ofrece salvación, perdón y vida eterna en este sacrificio. Ese es el Evangelio. Y en ese Evangelio concierne toda la palabra del Señor. Aleluya. En el verso 3, continuando con el libro de Romanos, capítulo 1, verso 3 dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y el verso 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahí detengamos esos dos versículos y leamos un poquito, aclaremos el panorama. Lo primero que dice el apóstol ahí es que el Evangelio se trata de Jesucristo. No se trata de una organización, una iglesia, de un pastor, de un ministerio. Eso se trata de una persona que se llama Jesucristo. No se trata de una iglesia, no se trata de una denominación. Porque mucha gente pregunta, ¿cuál es la iglesia verdadera? Hermano, la gente se vuelve loca con eso. Pero quiero darte una noticia que quizás te desaliente. No hay una iglesia verdadera. No lo hay. Solo hay una, que es la verdad, y se llama Jesucristo. No hay iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque el Evangelio no se trata de iglesia. El Evangelio se trata de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Yo cuando aprendía, me venía esta enseñanza, hay momentos que la lagrimaba, porque yo desconocía a veces muchas cosas. Pero Dios me comienza a revelar cosas que a veces yo ni por aquí me viene a la mente, y como comienza a iluminarme. Y eso me impacta, me emociona muchas veces. Por la misma emoción que le digo esta mañana a ustedes, que sean responsables, que todo lo que escuchamos, grábelo. Que esto no sea un nombre de paso, que pase este evangelio y ya pasó un domingo más y vendrá el otro, no, atesóralo, guárdalo. Por eso estamos grabando. Si usted no quiere repetirlo, puede abrir un mes de Facebook y ver esta predicación y escúchela cuantas veces lo va a necesitar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice que ese Hijo Jesucristo tomó forma de hombre, siendo Dios. Dice que se despojó de sí mismo y vino en forma humana de la raíz, de la simiente descendiente de David, a través de María, la Madre de Jesucristo, en su carne. Porque el 4 dice, versículo 4 dice que Jesucristo fue declarado ser el Hijo de Dios con poder, con algo que lo diferencia de todos los demás líderes religiosos. Pero de toda la gente que ha venido a predicar un mensaje, Jesucristo fue el único que fue declarado Hijo de Dios, porque hay algo que lo diferencia de los demás líderes, es que Jesucristo resucitó de entre los muertos, y esa es la diferencia. Eso es lo que le ha dado poder, autoridad, y eso ha hecho que se parta la historia en un antes y un después. Eso es lo que marca la diferencia, que nosotros tenemos un rey que murió, pero venció la muerte y hoy vive. No se quedó crucificado, no se quedó colgado en un madero como lo presenta alguna religión por ahí. No, mi hermano, Él vive, Él es real, Él está aquí presente, porque Él dijo: donde dos o más se reúnen y estén congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Por eso que aquí no hay ni un crucifijo. Si Él está vivo, ¿por qué voy a poner un madero aquí colgado? Un Cristo como vencido, como derrotado, como si estuviera muerto. No, mi hermano, Jesucristo murió, sí, pero resucitó y hoy está en medio de nosotros. Él es real, Él vive, Jesucristo vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Yo creo que veamos, para complementar un poquito esto, paremos un poquito Romanos un momento, después regresamos. Quiero leerte 1 Corintios capítulo 15,
versos 12 al 14. Te lo voy a leer para que estés bien concentradito en lo que te digo, porque todo lo he extraído de la palabra, no estoy agregando ni quitando nada, es exactamente como está en la Biblia. En 1 Corintios capítulo 15, versos 12 al 14 dice, verso 12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, pregunta, ¿cómo dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos? Verso 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Verso 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, ciertamente, vana también es nuestra fe. Si fuera así, mi hermano, que Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Si fuera así, amados hermanos, ¿qué hago yo aquí parado? Predicando un Cristo muerto. ¿Qué hago aquí parado predicando? Apaguemos las luces, cerremos la puerta y vámonos ahora mismo. Claro, pero yo te predico a un Dios que resucitó, a un Cristo que está vivo y que Él puede seguir obrando en su vida y en mi vida y en esta iglesia y en la vida tuya, mi hermano, mi hermana que me estás viendo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, hermano. Y si alguien dice que Él no resucitó entre nuestra predicación, entonces, amados hermanos, lo que estamos diciendo no sirve para nada. Tampoco nuestra fe sería vana. Sería vana. Y si alguien dice que Él no resucitó, está diciendo que Él es un mentiroso, que su mensaje es una mentira y que todo lo que Él prometió es un engaño y que ya no hay esperanza para los que creen en Él. Pero Él mismo dijo: voy a morir, pero voy a resucitar, vendré de nuevo. ¿Acaso no le dijeron los ángeles a los apóstoles en el último día de Cristo en la tierra, cuando los apóstoles miraron, cuando Cristo iba ascendiendo a los cielos? Aparecieron dos ángeles que le dijeron: varones de Galilea, Galileos, ¿por qué miráis al cielo, al Cristo que está ascendiendo y entre las nubes? Así como lo habéis visto, así vendrá otra vez. Él está vivo. Hoy está en el Espíritu, vivo en esta casa, ministrando su corazón y mi corazón también. Entonces, amados hermanos, hay alguien que vino y aseguró y respaldó su doctrina, su enseñanza, su predicación y su vida con algo que nadie ha hecho jamás, y es que Jesucristo resucitó. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Ahora sí, regresemos a Romanos 5 nuevamente y leamos lo que dice. ¿Por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. ¿Qué recibimos nosotros de Jesús? Dice: la gracia. Qué precioso, la gracia. Esa palabra es una palabra muy grande, porque gracia significa un regalo inmerecido, algo que tú no puedes pagar, algo que tú no puedes acceder. Hay gente que dice por ahí: ese muchacho se ganó el cielo, o por ahí: esa hermana se ganó el cielo. Te digo, hermano, que nadie tiene capacidad de ganar el cielo. Nadie lo puede pagar, nadie lo puede ganar. Solamente se puede recibir por la gracia, y es por parte de Jesús. Recibimos la gracia y el apostolado, esa misión que te hablé antes, de ir y llamar, de ser embajadores para que la gente obedezca a la fe en todas las naciones, porque nuestro Dios tiene un plan en todas las naciones. Gloria a Dios. Vayamos al verso 6 de Romanos capítulo 1. Dice 6: entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Miren, hermanos, qué tremendo. Qué tremendo. Qué tremendo. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo.
Y el 7 que dice, lo último, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Con estos dos terminamos ya. Porque aquí todos, como le dije, están las dos cosas que Dios quiere agregar al plan de salvación. Y esta mañana te vas a ir contento. Porque estás salvo, estás salva. Gloria a Dios. Pero hay dos cosas que Dios te va a mostrar esta mañana para que tu salvación sea total, completa e íntegra. Gloria a Dios. Me impresiona, amados hermanos, que dice que es para nosotros. Pero hay un doble llamado en estos versículos. Dice que somos llamados a ser de Jesucristo y somos llamados a ser santos. Gloria a Dios. Doble llamado. En el verso 1, cuando empezamos, amados hermanos, decía llamado al apostolado, es decir, alguien con una misión. Y luego dijo, ahora dice que somos llamados a ser de Jesucristo y a ser llamados a ser santos. ¿Verdad? Primero dice llamados a ser de Jesucristo, en el verso 6. Ahora quiero que veas esto. En 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20, dice lo siguiente, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ah, escúchalo bien. ¿Qué dice que somos? ¿Qué dice que somos? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Es decir, vuestro cuerpo no es de nosotros. No es de nosotros. Por eso dice el verso 6, llamados a ser de Jesucristo. Somos propiedad de Jesucristo. Por eso no puedes hacer lo que quieres con tu cuerpo. ¿O entiendes? No puedes mancillar tu cuerpo. Primeramente porque este cuerpo no es tuyo. Aunque tengas un nombre, un apellido para los hombres. Pero ante los ojos de Dios, tú eres de Jesucristo. Él te compró. Él es tu propiedad. Él es tu propietario. Aleluya. Somos templo del Espíritu Santo. No puedes hacer lo que quieres porque si hacemos lo que queremos con nuestro cuerpo, a nuestros deleites personales, estamos dañando al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Estamos mancillando al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Por eso es que vienen muchas cosas en la vida. Porque hacemos cosas ocultas. Manchamos nuestro cuerpo que no es nuestro, que es de Jesucristo. Que dice que somos apóstoles, que dice que somos embajadores, y nos dice que somos de Jesucristo, los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Gloria a Dios. Volviendo a 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20, se lo leí 19, ahora se lo leo el 20. ¿Por qué no sois de vosotros? ¿Por qué? Dice, porque habéis sido comprados. Hemos sido llamados a ser de Él. Porque habéis sido comprados por precio. Hay gente que dice, esta es mi vida y hago lo que quiero. Qué equivocado, qué tristeza, qué pena que piense de esa manera. Somos llamados a ser de Él.
y fuimos comprados por precio. ¿Cuál fue ese precio? Según Pedro, dice, no de piedras preciosas, ni de oro, ni de plata, ni de perla, sino la preciosa sangre de Jesucristo fue el precio tuyo y el mío. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Entiendes, iglesia? Por eso él dice, no fornique, no adultere. ¿Ahora entiendes por qué dice el Señor eso? Es por esto. Porque tenemos el Espíritu Santo y somos cuerpo de Cristo, somos de Él. Y si te damos cuenta, estamos blasfemando al Espíritu Santo si hacemos esas cosas. Y parece que todo está bien y vengo a la iglesia como si nada hubiera pasado. ¿Cuánta gente anda así? Por eso estoy viviendo por una iglesia diferente. No todos nos vamos, hermanos. Perdónenme que sea sincero, no todos nos vamos. Muchos se van a quedar y son de la iglesia. Porque entre gallos y medianoche han mancillado su cuerpo, que no es suyo. Han cometido pecados, aberraciones. Y gente que tiene posición en la iglesia, gente que tiene cargos en la iglesia, es lo más delicado. Pero esta mañana yo te hablo con la sinceridad de lo que está escrito en la palabra del Señor. No son mis pensamientos de hombre, es lo que dice la palabra de Dios. Pero te dije que el Evangelio de Cristo está lleno para salvación de la humanidad. Gloria a Dios. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Gloria a Dios. Yo le pertenezco a Jesucristo. Soy propiedad de Dios. Soy de Él. Bendito sea su nombre. Porque algunos dicen, yo soy de Dios, pero viven como si no lo fueran. Por eso dice este versículo, llamados a ser de Jesucristo. ¿Ahora lo entiendes? Amén. Soy siervo, soy esclavo de Jesucristo para siempre. Porque me va bien con Él a ser esclavo por amor. El verso 7 dice, todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Ya te dijo una cosa, somos salvos, pero somos de Jesucristo. A Él le pertenecemos. Ahora te dice algo más. ¿Y eres salvo? Amén. ¿Eres mío? Amén. Ahora te pido algo más para que tu salvación sea genuina. Llamados a ser santos. Por eso le dije, aquí hay dos cosas que Dios está agregando para tu salvación. La palabra santo quiere decir apartado. Alguien que se aparta para servir. Separado, que se aparta con un propósito. Que se aparta de la maldad. Que se aparta del pecado. Que se aparta de todo lo nocivo. De todo lo que contamina. Lo que no le agrada a su amo. Eso es ser santo. Apartarse no significa que sea perfecto. No, mi hermano. Perfecto solamente Jesús. Pero santo es alguien que se aparta voluntariamente del pecado. Y Jesús dice, yo los he llamado a ser santo. En la Biblia se llama santo a todo creyente. Escúchalo bien. En la Biblia se llama santo a todo creyente. Amén. La religión tradicional, de una manera muy equivocada, porque no tiene ningún respaldo bíblico, llama santo a una gente que supuestamente llevó una vida correcta y después de muerta hizo milagros y le llama santos. Eso no tiene ninguna parte, eso en ninguna parte aparece en la Biblia. La Biblia le llama santo a toda persona creyente en Jesucristo. ¿Usted cree en Jesucristo? Amén. Ustedes son santos. Así los llama el Señor a ustedes. Ustedes son mis santos. Santo no solamente es el que está ahí colgadito,
No, ese no. Eso no es santo. Con todo respeto, es una gente que tuvieron virtudes excelentes, dignos de imitar, sí. Pero santos, según Jesucristo, es la iglesia. Ustedes son sus santos. A eso los llaman los santos. Si no, miren, amados hermanos, lo que dice en Hebreos 13:24, se lo leo también. Hebreos 13:24. Dice en Hebreos 13:24, ahí el Señor nos habla algo precioso. Y hay muchos versículos bíblicos que dicen, pero eso es más importante esto. En 13:24 dice: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Así decía el apóstol Pablo a los hebreos. Y tenemos también varios capítulos que si ustedes desean pueden anotarlo para que en su casa lo vean y puedan reafirmar lo que estoy diciendo. Está en 2 Corintios capítulo 1, versículo 1. Está en libros Hebreos 3:1. Ya que estamos en Hebreos, pues leamos Hebreos, ya que estamos aquí, aprovechemos para leerlo. Hebreos 3, capítulo 1. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, hermanos santos. Gloria a Dios. También puedes encontrar en Filipenses 1:1 o en Efesios 6:18 también. Ahí puedes encontrar. En Efesios 6:18 es más contundente. Dice que oremos. No dice que oremos a los santos, sino por todos los santos. Santos apartados, separados, somos llamados a ser santos. Escúchame, hermano. Estamos hablando de la salvación, pero Dios no solamente te llamó a ser salvo, sino también te llamó a ser santo. La gente dice por ahí: soy salvo, siempre salvo. Y entonces piensan que pueden pecar, hacer lo que quieren porque Dios ya me salvó. Perdón, no te equivoques. Dios te llamó a ser salvo, pero también a ser santo. Para terminar, amados hermanos, quiero mostrarte tres niveles de santidad. Uno es el nivel de santidad parcial. Otro es el nivel progresivo. Y tercero es el nivel total. ¿Qué es el nivel de santidad parcial? Es decir, para los que empezamos, para los que hemos recibido a Cristo, los que nos hemos entregado a Cristo, los que recibimos como nuestro Señor y Salvador. Amén. O estamos empezando, o sea, no estamos completos todavía en la santidad, porque simplemente el hecho de que Dios nos llamó, ya somos apartados, somos santos para Él. Es la santidad parcial. La santidad progresiva, porque a pesar de ser llamados, a pesar de que Dios nos llama santos, tenemos que ir en ese proceso de santificación de cada día, irnos apartando más del pecado, apartando más de personas que no nos edifican, de cosas que son nocivas, de cosas que a Dios no le agrada. Estamos en un proceso progresivo de santidad, que cada día el santo se va santificando, va conociendo más su palabra, se va apartando más para Dios y se aparta para ser una vasija útil a Dios. Y la mayoría estamos en ese segundo nivel de la santidad progresiva, porque a través de la palabra estamos conociendo, a través de la palabra nos apartamos más del mundo pecador para entrar más a la santidad, al llamado a ser santos. Y finalmente, la santidad total es cuando estemos en la presencia del Señor, libre de esta carne, corrupto. Por eso dice que Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. ¿Te das cuenta? Estamos en un pleno proceso de santificación como iglesia. Por eso el Cristo aún no ha venido, porque lo estamos santificando en el día a día, conociendo su palabra a través del Evangelio. Gloria a Dios.
Y Dios quiere eso, que estemos en un nivel de santidad total, porque Él viene por eso, por una iglesia santa, apartada, una iglesia que se ha vestido de lino fino, con blanca vestidura. ¿Será imposible? No, mi hermano, si no nos lo pusiera el Señor. Es posible, depende de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué hagamos, hermanos? Para terminar, finalmente, esta enseñanza bíblica, quiero que vayamos a 1 de Pedro. A 1 de Pedro. A 1 de Pedro, sí, acompañen 1 de Pedro. Capítulo 1, verso 13 al 16. 1 de Pedro, capítulo 1, 13 al 16. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperando completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, es decir, cuando Cristo venga. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Qué entiende por eso? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Claro, yo también andaba así. Era ignorante, andaba en mi ignorancia y cometí una serie de barbaridades en mi vida. Pero hoy nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis, no vuelvan a esos deseos que antes tenía, obviamente porque estabas en ignorancia. 15. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Aleluya, bendito el nombre del Señor. No solamente ser salvos, amados hermanos, sino que la salvación produzca en ti santidad, cambio, una transformación, una vida diferente, una vida santa. No Semana Santa, sino una vida santa. Dios nos ha llamado a una vida santa, a un cambio, a una transformación, a un temor reverente a Dios, a su palabra, un respeto por su presencia, ir a una santidad progresiva y algunas de esas cosas, y alejarnos de muchas cosas por amor al Señor. Termino con esto, amados hermanos. Hebreos 12:14 dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto es contundente, muy contundente. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Queremos irnos con Cristo, queremos que la iglesia se vaya con Cristo. Estamos a tiempo de andar día a día, de santificarnos. Santifícate, iglesia, apártate, no cometas los errores del pasado, evita, esté firme ante cualquier tentación de esta carne que te va a llamar, porque somos carne, al fin y al cabo. Nosotros no llamamos a ser salvos, sino también a ser santos, a ser de Jesucristo y a ser santos. Salvos, ahora siendo de Jesucristo, perteneciendo a Jesucristo, llamados a ser de Jesucristo y llamados a ser santos. Gloria a Dios. Esta ha sido la palabra de Dios esta mañana, una enseñanza preciosa que espero que haya edificado tu vida. Has entendido mejor que la salvación no es un juego. La salvación requiere sacrificio que nos hace llevar a acercarnos más a Jesús y procurar la santidad día a día, que no es difícil, pero sí es posible cuando conozcas más el Evangelio de salvación. Dios te bendiga, hermano o hermana. Dios te bendiga, Iglesia Misionera Peñolel, y Dios bendiga también a aquellos que están en otro lado de esta iglesia, familia que nos están viendo, amigos, jóvenes, adolescentes que nos ven, que esta palabra haya edificado tu vida y que ahí sea pues un tiempo de transformación de aquí en adelante. Dios bendiga a todos ustedes y ante Dios estaremos viéndonos la próxima semana.
Un abrazo a todos, que pasen un buen día.